bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro, un programa adicional más sobre intercediendo por la familia. Hemos estado compartiendo acerca de la importancia de la vida cristiana, de lo que hoy en nuestros días vivimos y lo que realmente la Escritura describe como vida cristiana. De manera que tenemos que seguir profundizando sobre esto y es una serie de mensajes que vamos a estar compartiendo acerca de esta importancia. Tomamos como referencia Juan capítulo 15. Y si usted vio el programa anterior, se dará cuenta que en el capítulo 15 de Juan es la última noche de Jesús antes de ir a la Calvario, es decir, antes de ser arrestado. En Juan capítulo 13, él les lava los pies. Y Juan capítulo 14 les habla acerca de lo que él va a hacer, va a morir y va a preparar lugar. Y en Juan capítulo 15 ya está solo con los 11 muchachos y ahí les está compartiendo unas palabras profundas de su corazón y les dice: ustedes tienen que permanecer en mí y mis palabras en vosotros. De otra manera no darán fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No van a ver, separados de mí no van a producir fruto, van a vivir lejos de mí y van a caer en las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que Jesús le dice: a lo largo de la humanidad, aquellos que han decidido separarse de manera independiente de la presencia de Dios han pagado las consecuencias. Adán y Eva lo hizo, tuvieron que pagar las consecuencias de su desobediencia. Lot de alguna manera pagó las consecuencias. Esaú también. Todos aquellos que vivieron independientes pagaron las consecuencias, como el rey Saúl, como Sansón, y todos aquellos que de alguna u de otra manera no quisieron caminar en los senderos del Señor. Ahora bien, como la Escritura lo describe, fíjese bien, es importante entender qué es el vivir unido al Señor. Porque Él dice: tengan cuidado, es una advertencia, no pueden estar separados de mí, porque no van a dar fruto. Separados, ¿qué es esto? Cuando nosotros nos rendimos al Señor y su gracia viene sobre nosotros, el pecado es perdonado por la limpieza de su sangre, porque lo único que puede quitar el pecado es la sangre preciosa de Cristo. Entonces opera un acto de justificación. Somos justificados delante del Padre y ahora por ese sacrificio tenemos un camino nuevo y vivo que nos regresa a la intimidad y a la comunión con el Padre. Eso opera. Viene el proceso inmediato de santificación, porque no podemos entrar a un lugar santo si no estamos santos. Ese es un proceso que viene solamente por la obra del Calvario, santificación. Luego viene el proceso de regeneración, que es un proceso de cambio en nuestra mente y en nuestra vida espiritual. Viene a ser un cambio de donde el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo y empieza la obra de regeneración en nuestra vida. Esta obra es únicamente el Espíritu Santo por medio de la palabra. Este es el objetivo, el propósito de tener la palabra en nuestras manos. La palabra es la que hace la limpieza y va perfeccionándonos hasta que llegamos a ser a la estatura y el varón perfecto en los tiempos finales. Todo esto ocurre a través del proceso de la salvación. Ahora bien, si nosotros seguimos viviendo de la manera en que vivimos, de una forma tibia, de una forma indolente, de una forma indiferente en la palabra de Dios, y nos seguimos divirtiendo en las iglesias, cantamos canciones que no vivimos, escuchamos sermones que nos entra por un oído y nos sale por el otro, pasamos años en la iglesia, pero no estamos produciendo fruto, no estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, entonces definitivamente nos engañamos a nosotros mismos. Pablo le dice a los corintios: pruébense a sí mismos si están en la fe. Todo esto no es la Biblia no fue escrita para el mundo pagano, fue escrita para aquellos que han venido al conocimiento de la verdad y que permanezcan en él. Fue para animarlos a caminar y a darnos cuenta de la maravillosa bendición de lo que significa la salvación. El hombre natural no quiere buscar a Dios. El hombre humano, el hombre no tiene ningún deseo de buscar a Dios, porque sus obras son malas y él prefiere las obras malas que buscar a Dios. Esto es aquellos a los cuales Dios les concede el don del arrepentimiento, que reconocen la condición de su caída,
que reconocen que están perdidos y que su único rescate es pagado en la cruz del Calvario. La cruz, esa obra maravillosa en la cruz, no tiene nada que ofrecerle a una persona que no reconoce su pecado. Él no vino a los sanos, Él vino a los que estaban en pecado, a lo vil del mundo. A eso vino el Señor. Esa es la realidad del Evangelio. Esto no es algo que invite al Señor, acepte al Señor. Esto no es así. Esto viene de arriba. Si Dios no te concede el arrepentimiento, tú no puedes hacerlo. Esto no se logra en una universidad. Esto no se logra por estudio. Esto es por pura gracia del Señor. Ahora, separados del Señor, hay varias situaciones. Dijimos que Romanos capítulo 5, verso 10 nos describe como enemigos de Dios. Romanos 6, 17 nos describe como esclavos del pecado. Pero ahora veamos dos más. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice claramente, la escritura nos describe que nosotros, separados de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esto es lo que está diciéndole Pablo, le está escribiendo a una iglesia. Esto es lo que ustedes eran antes. Estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora han venido al reino de la luz a sujetarse, a obedecer a Cristo. El problema es que la iglesia no está obedeciendo al Señor. Cree, asume, pero no es la realidad de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a obedecer su palabra, a vivir y a ser conformados con Cristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. No tenemos arte ni suerte con el mundo. Como dijo el apóstol Pablo, lejos de mí esté gloriarme, sino en la bendita cruz de Cristo, por cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No tenemos nada, no tenemos parte en el mundo. Somos peregrinos y advenedizos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora bien, la Biblia dice que si Cristo no está siendo formado en nosotros, estamos muertos en delitos y pecado. Ahora bien, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos 3, esto fue escrito directamente a la iglesia. Esto no fue escrito a los soldados romanos. Esto fue escrito a la iglesia que estaba en Roma. Dice, y voy a leer del versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Fíjese, en la Reina Valera dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros, si vivimos en el mundo de pecado, habiendo conocido la palabra, habiendo experimentado la salvación, y no dejamos que Cristo sea formado en nosotros, esto significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y, por supuesto, vamos a tener nuestra retribución por esta causa. Usted puede ver los jóvenes en la iglesia. Y ellos ahora ya no llevan Biblia. Algunos las tienen en su teléfono y creen que tenerla ahí, ya la tienen por lo menos. Pero no la leen. Yo le aseguro 100% que miran más su Facebook que la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no les llama ningún interés. Si usted desafía a sus hijos un domingo y les dice, hijos, este domingo vamos a tener una fiesta o vamos a irnos de paseo, o vamos a la iglesia, ¿qué prefieren? ¿Prefieren ir a la iglesia o prefieren ir a pasear? La respuesta es inmediata, no tienen que pensarlo. Ellos quieren ir a pasear. ¿Por qué no a la iglesia? Porque no les gusta la iglesia. Usted tiene que negociar con ellos. Si vas a la iglesia, te voy a comprar esto. Si vas a la iglesia, nos voy a llevar a comer a esto. Usted tiene que negociar con sus hijos para ir a la iglesia.
¿Por qué? Porque ellos creen que porque nacieron en un hogar cristiano son cristianos. Creen que porque van a la iglesia son cristianos. No es cierto. Ninguna de las dos cosas es un requisito para el cristiano. El ser cristiano es que Cristo habite en nosotros y que Cristo sea formado en nosotros, vaya siendo formado y que vayamos creciendo en esa gracia y que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Cada vez más, conocer más de su palabra, conocer más de su corazón, conocer más su voluntad, conocer más acerca de la bendición de habitar en un reino maravilloso, en un reino de la luz, e ignorar y apartarnos completamente del reino de las tinieblas. Esto es la bendición más grande que podemos tener. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viviendo una vida lejos de la realidad de Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y eso es verdad. Pero creemos que estamos unidos a Él, pero en la realidad vivimos como otras cosas. Nuestros hogares viven en contienda, nuestros hijos se rebelan, cada quien hace lo que quiere. Estamos viviendo la realidad del libro de los jueces ahora. Pero vamos a la iglesia. El pastor predica para tener dinero, para crecer su ministerio y para hacer una iglesia más grande. Él pide dinero para que vayamos a las misiones. En verdad las misiones son viajes turísticos. Ellos lo que van es a pasear. Pero no les importan las vidas. No están dispuestos a vivir con esta gente. No están dispuestos a dejar lo que tienen por ir a predicar el evangelio. Las misiones eso es un paseo. Una aventura. Pero no es la realidad de lo que eran las misiones en la Biblia. Creemos que tenemos una relación con Dios. Creemos que le estamos agradando. Pero realmente solamente estamos viviendo una iglesia moderna. Dios tenga misericordia de nosotros. Espero que podamos continuar con esto. A lo mejor algunos se molestan porque quieren seguir viviendo como viven. Pero bueno, esto no es para todos. Esto es para aquellos que quieren seguir avanzando en la vida del Señor. De todas maneras, aquellos que quieren seguir, pues por favor, vamos adelante. Seguimos avanzando. El próximo programa veremos otros 3 más de los elementos clave de la vida cristiana. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Hasta entonces.